23 de agosto. Pasadas las 6 de la tarde, hora de Moscú, un avión privado se dirige sin control hacia el suelo. En él viaja Yevgeny Prigozhin, el jefe del grupo Wagner. El avión se estrelló en una aldea de la región de Tver, a 350 kilómetros de Moscú. Iba camino de San Petersburgo. Я слышу взрыв или хлопок, как сказать. Ну, обычно, если взрыв на земле, то он с эхом, да, а то просто вот бух. Я поднял голову и вижу белый дым. Крыло отлетает в одну сторону, а фюзеляж вот как-то вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. И на одном крыле потихонечку так начал планировать, не пикировал. Мое предположение, я тебе скажу одно. Что это был не гром, а это был металлический хлопок. Скажем так. Я в своей жизни слышал такие вещи. Este es el momento en el que se le pierde la pista en el aire. Estaba a 8.500 metros de altura cuando su velocidad disminuyó bruscamente. Junto a Prigozhin viajaban otras 9 personas. Su número 2, el comandante Dmitry Utkin, otros 5 pasajeros y 3 miembros de la tripulación. Los 10 han fallecido. Pocas horas después, los alrededores de las oficinas de Wagner en San Petersburgo se han llenado de flores y velas. 2 meses antes del suceso, Prigozhin protagonizó un motín contra el Kremlin. Buenas tardes a todos. Este es el programa número 460 de la agencia de noticias Kaliuga. Hoy es 29 de agosto del 2023. Es el Día del Abogado, así que felicitamos a todos los abogados que hay en el país, que son muchos y que tienen mucho trabajo, ¿no? Por todas las causas y las corrupciones que existen en la República Argentina. Y bueno, me encuentro desde ya con el amigo Garasalde, que hoy no ha tenido problemas de subterráneo, pudiste venir normalmente, ¿no? Estamos, el país funciona normal, ¿no? La calma que precede a la tormenta. La calma que precede a la tormenta. Bueno, hemos visto, pero antes de hablar de la Argentina, vamos a comentar un poco este video que hemos puesto al comienzo, porque ya hemos tomado la costumbre de propalar un video en donde nos referimos a lo principal. Y yo quiero decir 2 cositas. Y bueno, desde ya que la muerte de Prigozhin, que es el líder no solo de esta brigada mercenaria Wagner, sino yo diría del sector más duro del nacionalismo ruso, el que quiere restaurar la Rusia grande, el gran imperio ruso, el que se remite a Pedro el Grande, a Catalina la Grande, que quieren establecer un imperio que abarque fronteras ilimitadas, porque la meta de Rusia, y de ahí viene este movimiento euroasiático, quiere abarcar Europa y Asia. Quiere extenderse por Europa, quiere recuperar Polonia, quiere recuperar las repúblicas bálticas, quiere recuperar Ucrania, o sea, esa es la gran meta. Y bueno, hay otros que son más moderados, un poco diríamos que este señor Putin estaba en el medio, entre estos sectores, entre el sector de Prigozhin, respaldado por este famoso ideólogo Dugin, que en una circunstancia Dugin se había visto tentado él también de denunciarlo a Putin como un traidor, cosa que hizo Prigozhin y se reveló. Después él borró esos mensajes que sacó. Eso fue a partir de esta retirada que Rusia tiene en la ciudad de Kherson. Se acordarán que al principio de la guerra Rusia tuvo una derrota estrepitosa cuando, después de haber ocupado la ciudad de Kherson, se tuvo que retirar. Pero yo diría que acá el hecho principal, y que yo creo que la muerte de Prigozhin significa una derrota para Rusia, porque aclaremos enseguida, Prigozhin fue asesinado por el señor Putin, o sea, ha sido un conflicto interno. El señor Putin elimina a todos sus rivales, y en este caso Prigozhin representaba un rival muy grande porque se había sublevado en contra de él. Como decía, Dugin al principio lo apoyó, pero después se dio cuenta que quedaba solo y lo borró, lo mismo que varios sectores nacionalistas fanáticos que están junto con él. ¿Cuál fue yo creo que lo principal fue la decisión que tuvo Ucrania de mantenerse firme en la ciudad de Bakhmut, que es una ciudad estratégicamente insignificante, pero que tenía un contenido simbólico. Y los rusos la querían ocupar de alguna manera para
contrastar con esa derrota estrepitosa que tuvieron en Gerson. Entonces, en la medida que Ucrania resistió, ¿qué sucedió? Obligó a que interviniera esta famosa brigada Wagner, que fue la que después tuvo éxito, pero tuvo un éxito a costa de grandes pérdidas y de las críticas principales que el señor Prigozhin dirige al ejército burocrático del señor Putin, el cual evidentemente no estaba a la altura de las circunstancias. Ahí vino el gran conflicto. Prigozhin quería eliminar a los generales de salón, a los generales que no tenían la capacidad de ponerse al frente de batalla. Ahora, la muerte de Prigozhin significa una victoria estrepitosa para Ucrania porque elimina el sector duro. Y fíjense que no solo desaparece Prigozhin de escena junto a toda la élite que lo acompañaba, sino que también desaparece de escena el general Surovkin, que era el líder militar más duro y violento, el famoso carnicero de Alepo. Había intervenido en Alepo, era el terror de toda esa zona. Bueno, es una victoria grandísima. Y yo diría que no solo Ucrania se ha visto beneficiada con esto, sino que el gran enemigo que tiene el mundo moderno, que es el fundamentalismo islámico, se había encontrado con que la participación rusa en la guerra había frenado sus acciones. Recordemos que la caída del Estado Islámico, tanto en Siria como en Irak, se debió principalmente a la intervención rusa, en alianza con los norteamericanos, que fueron los que lograron eliminar el Estado Islámico en Siria y en Irak. Pero eliminar en cuanto a su estructura administrativa, pero el fundamentalismo sigue actuando en esa región, eso tengámoslo en cuenta. Pero aparte, Prigozhin y la brigada Wagner estaban actuando en África. ¿Y qué hacían en África? Sostenían a todos los gobiernos títeres que había allí, que combatían al fundamentalismo. Ahora, fíjense ustedes, y lo vamos a poner acá como una demostración, esta foto que vamos a mostrar ahora, que a raíz de que la brigada Wagner tuvo que retirarse de África para ir a ¿cómo se llama? Ucrania, y luego desintegrarse, porque tras la muerte de Prigozhin se desintegró, no se sabe dónde están actualmente, le ha permitido al Estado Islámico en la zona de Malí multiplicar su territorio 2 veces y constituir el Emirato de Gao, que eso es el gran éxito que ha habido en esta guerra. Así que nosotros celebramos este acontecimiento, porque pensamos que ha sido la verdadera victoria que ha habido acá. En la medida de que los enemigos se pelean, lo mejor que puede suceder es eso. Bueno, ¿qué quieres agregar por respecto? No, un análisis así un poco más profundo del significado de todo esto, ¿no? Nosotros vemos desde el inicio de la guerra, los medios, también desde Rusia, como que mostraban siempre a la brigada Wagner como aquella unidad que era valiente, que estaba a la vanguardia de la avanzada contra Ucrania, que eran los mejores preparados, una especie de Waffen-SS. Sí, una Waffen-SS compuesta por presidiarios. Por presidiarios. Aclaremos eso, sí. Pero fundado por gente que seguía una línea nacionalsocialista. Esas son las contradicciones, ¿no? Sí, bueno, exacto. Pero los querían mucho, bueno, por eso también el nombre Wagner. Y resulta que fue muy inteligente el Estado Mayor ucraniano al tener un frente con gran cantidad de kilómetros y la posibilidad de golpear en distintos lugares, golpeó un objetivo que no era importante, pero sabía que ahí estaba la brigada Wagner. Exacto. O sea, fue directamente a golpear la brigada Wagner con todo lo que tenía para romperle ese símbolo de la supuesta invulnerabilidad del ejército ruso. Pues ya había logrado mostrar que el ejército ruso era débil en el triunfo de Bakhmut, pero no lo había logrado con la brigada Wagner, que ellos decían que ellos eran los únicos que peleaban bien. Entonces fueron contra ellos, y no solamente provocaron la crisis de quien presidía la brigada Wagner, sino que lo hizo rebelarse contra su propia autoridad. O sea, es un doble triunfo de parte de Ucrania lo que ocurrió con Prigozhin.
le creó una crisis interna a Rusia, a todos los que coordinaban la dirección de la guerra, que ha llevado a que mataran a uno de sus principales rivales. O sea, a Prigozhin lo quieren matar hace muchos años el ejército ucraniano, por lo que ya había estado operando. No solo el ejército ucraniano, el fundamentalismo islámico también. Pero él había tenido gran participación en estas provincias separatistas, entonces desde el 2014 en adelante. Entonces es un triunfo realmente importante, y además es un triunfo simbólico de esa invulnerabilidad que tenía Rusia. La brigada Wagner desapareció. Sí, exacto. Y no sabemos si no se va a reconstituir, pero para luchar contra Putin. Porque hoy en día en Rusia hay mucha gente que le rinde homenaje a Prigozhin. Claro. ¿No? Es increíble eso, porque se ha convertido en un héroe, en un mártir. Sí, todos lados. En todos lados. Ahora, esto también demuestra el temperamento del señor Putin, que elimina a todos sus enemigos. Los grandes admiradores de Putin tienen aquí un mentiz a lo que es su accionar, porque él ya ha eliminado desde que estalló la guerra de Ucrania a 40 opositores, que murieron todos misteriosamente lanzándose de un edificio. ¿Qué se puede esperar de un hijo del comunismo? ¿Qué se puede esperar de un ser así? O sea, simplemente eso, el asesinar, el estar por detrás, el de generar insidias dentro de los grupos. O sea, esa es la característica de un líder comunista, que nunca da la cara, que siempre, y que se maneja con los servicios secretos. Eso es Putin, lo ha sido siempre. Claro. Tuvo éxito en un comienzo porque había una crisis descomunal en la Rusia de Yeltsin. Sí. Tuvo un éxito al comienzo. Pero luego, como todos estos tipos que tienen un poco de éxito, se les sube a la cabeza y ya se creían que era el nuevo zar o el nuevo Stalin que iba a gobernar por 1000 años Rusia. Y tarde o temprano la edad, la estupidez hace que se muestre el verdadero rostro de este tipo de personas que lamentablemente hoy dirigen Rusia. Exacto. Pero parece que hay alguien que no está de acuerdo con nosotros, con nuestros análisis de Rusia. Hay muchos. No, pero hay una persona muy importante que llama la atención, ¿no? Que haya dicho que frente a unos rusos que nos fueron a visitar, unos jóvenes rusos de Petrogrado, que nos fueron a visitar, que haya dicho que hay que restaurar la Gran Rusia, que hay que volver a Pedro el Grande, que hay que volver a Catalina la Grande. ¿Y quién es? Bueno, nada menos que el Papa Bergoglio, en este discurso que vemos aquí, que está, en un italiano bastante comprensible, está subtitulado en ruso, pero se entiende lo que dice. Dimenticatevi che in vita voi siete regni della grande Russia, la grande Russia dei santi, dei re, la grande Russia di Pietro Grande, di Caterina II, quell'impero russo grande, colto, di tanta cultura, di tanta umanità. Non rinnegate mai di questa eredità, voi siete gli eredi della grande madre Russia, andate avanti con quello. E grazie per il vostro modo di essere e per il vostro essere russi. Ahora, fíjense ustedes que esto no es una cosa casual, porque es una demostración clara del connubio que existe entre los sectores güelfos y los sectores rusos, euroasiáticos. Fíjense, los güelfos trajeron acá al señor Dugin a hablar en la CGT. No es una casualidad de esto. Cuando nosotros estuvimos hablando del congreso euroasiático que se hizo mundial, tú me hiciste notar, pero yo casi ni había reparado en eso, de que un conocido filósofo güelfo, casualmente el que lo trajo a Dugin acá al país, era uno de los mayores mentores de Rusia, ¿no? De la grandeza de Rusia, de la gran Rusia. Y llama la atención esto, que en el momento en el cual Rusia está invadiendo y asesinando a inocentes en Ucrania, el Papa salga a exaltar la gran Rusia, que es la gran meta que tiene el señor Putin. Putin lo que quiere es restaurar la gran Rusia, que a raíz de la caída de la Unión Soviética
disminuyó en un porcentaje muy importante en cuanto a sus habitantes, en cuanto a su territorio, y por supuesto habitantes también. Hay muchas cosas, también desde el punto de vista de la declaración al Papa Francisco, desde el punto de vista tradicional, lo que él defiende es lo peor que tuvo Rusia, graciosamente. O sea, Pedro el Grande fue el que abolió el patriarcado. Exacto. O sea, dejó de haber patriarcas de Rusia bajo Pedro el Grande. Recién en 1917, o sea, en plena revolución bolchevique, se vuelven a juntar todos los obispos de Rusia y nombran un nuevo patriarca. La mayoría de esos obispos luego son asesinados por los comunistas, ¿no? O sea, Francisco reivindica el periodo del despotismo ilustrado, exacto, el periodo de Catalina la Grande, que lo que hace es traer a los jesuitas a Rusia. Exactamente. Bueno, esa es la razón, esa es la razón principal, porque los jesuitas que fueron echados de la iglesia, cuando fue suprimida la Orden de Jesús, encontraron su lugar de refugio en territorio ruso. Ahí viene un poco la explicación de todo esto, pero para otros la explicación es distinta. Hay un connubio muy grande entre lo que es los sectores güelfos y yo diría los peronistas también, porque fíjense qué cosa curiosa, ¿no? Acá en la Argentina el presidente Fernández acaba de hacer entrar a la Argentina al BRICS, ¿no? El BRICS, para los que no lo saben, que no son muchos los que no lo saben, es un conglomerado ruso-chino, efectuado con la finalidad de poder de alguna manera contrastar con la crisis que le ha producido la guerra a Rusia, y bueno, buscando alianzas en distintos lugares. Pero lo que pasa es que a mí me llamó la atención el argumento que dio Fernández con respecto a esto, como diciendo que cuando la oposición le formuló algo que también nosotros le formulamos a Francisco, ¿no? ¿Cómo puede ser que ingrese a un nucleamiento en donde existe una nación que está invadiendo a otra y que está asesinando, que es un poco el eje del BRICS? Y entonces el señor Fernández dijo que no hay que manejarse por criterios ideológicos sino pragmáticos. Y yo insisto en este detalle, ¿no? Aún suponiendo que prácticamente eso produjera algún tipo de beneficio económico a la República Argentina, lo cual lo dudo, pero supongamos que lo produce, bueno, uno tiene que hacer primar siempre los principios por encima de los intereses. Me parece una cosa elementalísima. Eso es lo que distingue un hombre de la tradición de un burgués, de un moderno. Entonces, es un dislate haber dicho eso, lisa y llanamente. O sea, si a mí me dijeran que asociarme con Al Capone me produce ganancias, yo nunca me voy a asociar con un gángster. Es una cosa elemental eso. Bueno, en fin. Sí. Perdón. Además se incorpora en el momento de mayor crisis que tiene uno de los que lideran este bloque, que es el caso de Rusia. Sí. ¿Qué va a hacer? ¿Va a comerciar con Rusia en medio de este contexto de la guerra? ¿Qué les va a responder a los descendientes ucranianos acá en la Argentina que están viendo morir a sus familiares o recibiendo acá en la Argentina a sus familiares que ya tienen su patria destruida? O sea, la verdad es que es incomprensible la poca sensibilidad. Bueno, pues es el pragmatismo del peronismo. Es el peronismo, pero también los güelfos. O sea, que hay todo un connubio, ¿no?, entre güelfos, peronistas y euroasiáticos, ¿no? Siempre tuvieron más o menos. Hay un autor, Lori Sanata, que habla un poco de ese tema, ¿no?, de que el peronismo representó un poco el populismo eclesiástico, ¿no? Ahora no me acuerdo bien la expresión que tuvo, ¿no?, pero evidentemente la presencia güelfa en el peronismo ha sido real y constante, permanente. Lo que pasa es que el peronismo en algún momento entró en conflicto con la Iglesia, porque claro, se propasó con respecto a ciertas actitudes que asumió el peronismo de querer prácticamente erigirse en un sustituto mismo de la Iglesia, y de crear una especie de cristianismo aparte de la Iglesia. Entonces eso generó un conflicto. Pero luego después se reconciliaron, eso es real. En fin, a mí lo que me llama la atención de todos modos es que la Iglesia se ocupe de la grandeza de Rusia y no se preocupe de ciertas cosas que están sucediendo en Europa, ¿no?, en Europa misma, porque fíjense que ha habido una medida reciente en Francia, que yo la quiero mencionar aquí especialmente,
el régimen francés, que es el campeón del laicismo, porque recordemos que la Revolución Francesa es la gran matriz del movimiento laico y secularizador contrario a la religión, anticlerical, ha tomado una nueva medida en Francia, en las escuelas francesas, porque antes había prohibido el velo musulmán a las mujeres no pueden ir con velo a la escuela. Pero la mujer utiliza una vestimenta, según la tradición islámica, que es la baya, que es una vestimenta, como podríamos decir, muy amplia, que tapa la totalidad del cuerpo, y aparte no pone de relieve las formas del cuerpo de la mujer. No se ciñe al cuerpo. Exacto, no se ciñe al cuerpo, no es una vestimenta ajustada. Así que yo siempre he dicho que es una vestimenta adecuada, que sería muy bueno utilizar en los tiempos actuales, en donde el hombre está bombardeado constantemente por el sexo, en donde existe una mentalidad ultrasexista, en donde la mujer está en permanente exhibición, y por otro lado está el movimiento feminista, que es el que, bajo la consigna de que se mire y no se toca, luego de haber suscitado en el hombre todo tipo de sugestiones sexuales, lo persigue como acosador, si en algún momento se propasa, cuando en última instancia las vestimentas actuales son las que más ponen en evidencia las formas de la mujer y son las que incitan. Entonces, el uso de la baya era realmente no solo para los musulmanes, sino para la misma sociedad francesa, algo muy útil y necesario. Bueno, pero fíjense que yo quiero llegar a lo siguiente: ¿por qué la Iglesia se tendría que preocupar por una cosa así? Porque el argumento que se dio es que los seres humanos en la escuela tienen que prescindir totalmente de símbolos religiosos, de la exhibición de símbolos religiosos, y la baya sería un símbolo religioso. Entonces, esto también significa que los católicos no pueden ir con un crucifijo a la iglesia, y los judíos tampoco pueden ir con el kipá, que es la exhibición de un símbolo religioso en la vestimenta. En cambio, sí, la religión laica, la religión del sexo absoluto, de la mujer en minifalda, de la mujer exhibida totalmente, del vestirse como a uno se le da la gana, en fin. Eso es un signo claro de la decadencia actual que estamos viviendo, lamentablemente. Así que es una lástima que el Vaticano, que se ocupa tanto de la grandeza de Rusia, no haya levantado la voz con respecto a esta prohibición nefasta que ha hecho el régimen francés. No la levantan ni cuando a ellos los desplazan, o sea, es un silencio cómplice. Y yo quiero hacer una alusión aquí, porque esta medida ha sido aplaudida por la pseudo derecha, por la derecha sionista que tenemos en Europa, de Le Pen y compañía, que están en contra de la islamización de Europa, porque consideran que usar esa vestimenta es islamizar al continente europeo. Hablan de la gran sustitución, de que se quiere suplantar el cristianismo por el islam, cuando en realidad las iglesias en Francia están vacías, justamente por toda esta campaña secularizadora. Entonces, el hecho de que aparezca una expresión religiosa que le ponga coto a este sexismo estereotipado que existe en la sociedad francesa, vinculado con el feminismo. Yo insisto, en una nota que escribí, acá lo que se está haciendo es el culto oral, el onanismo. Lo que pretenden es un hombre onanista, que mira pero no toca, está pensando constantemente en el sexo. Es una cosa vergonzante, absolutamente nefasta. Bueno, en fin, son temas de nuestros tiempos y que en realidad nos preocupan, ¿no? Y son los signos terminales de la sociedad moderna, que es una sociedad en víspera de colapso. Y yo quería, continuando así con este examen de la realidad que vivimos, ¿no? Ya vamos a llegar a la República Argentina, lo dejamos para el final, ¿no? Sí, yo sé que hay muchos que dicen, sí, pero a ustedes no les pasa nada, hablan de lo demás. No, acá pasan muchísimas cosas. Pero yo, para llegar a la República Argentina, quiero primero hablar de este señor Trump. El ídolo de la nueva derecha. Que es el ídolo de la nueva derecha, y del señor Dugin también, o sea, de los euroasiáticos, porque consideran que es el gran líder. No, de los Milei, de los Laje, de los Marx. Exactamente, exacto. El señor Trump ha sido procesado y detenido, pagó una fianza, por lo tanto está en libertad, y como vemos en esta foto, fue fichado.
esta es la foto del Trump preso, preso por uno de los tantos juicios que tiene, en este caso de haber intentado hacer un fraude electoral en el estado de Georgia, ¿no? Esa es la razón por la cual se le sacó esta foto. Y esto se agrega a los 1001 procesos que él tiene. Pero yo lo que quiero llegar es a lo siguiente, ¿no? Un poco se vincula con este fenómeno que tenemos acá de Milei, del cual vamos a hablar seguidamente. El señor Trump, a pesar de ser una persona que está imputada en varias causas por delitos graves cometidos, porque es la primera vez que en Estados Unidos un presidente pretende hacer un fraude electoral, y de manera ostensible. Sin embargo, en su partido goza de un prestigio absoluto. O sea, las encuestas y las estadísticas lo dan como el candidato que tiene mayor cantidad de votos. Le lleva un 30% de ventaja a todos los demás juntos. Y entre los demás, los que se destacan son un tal DeSantis, que dice que Trump fue el mejor presidente que tuvo los Estados Unidos, y un tal Ramaswamy, que es un hindú que se ha hecho millonario en los Estados Unidos, que también dice eso. Y no solo, y acá viene lo interesante, todos estos, que son los principales candidatos, quieren que Estados Unidos deje de apoyar a Ucrania. Entonces van a recibir, como lo recibió Trump en su momento, un gran subsidio, una gran ayuda rusa para ganar las elecciones, porque lo que pretenden es que Estados Unidos deje de ayudar a Ucrania. Esa es la realidad. Ahora, el hecho, de todos modos, yo sigo con lo siguiente: ¿cómo puede ser que un delincuente, que una persona imputada por delito, tenga en su país, que es la cuna de la democracia, tanto rating, tanta popularidad? ¿Cuál puede ser el motivo de todo esto? Bueno, indudablemente... Bueno, sí. Usted lo ha escrito en algunos, lo ha dicho en algunos escritos suyos, de esa mentalidad infantil que tiene un norteamericano, que idolatra a los asesinos seriales, hace historias, películas, y muchas veces en los últimos años los malos en las películas por lo general terminan siendo los buenos. Hay un culto justamente a hacer las cosas mal y endiosarlas. Exactamente. No, y aparte, yo diría lo siguiente, que es un empresario exitoso. Eso también es un elemento que juega mucho a favor, porque es el self-made man, es el gran ideal del norteamericano, que es la persona que puede transgredir las leyes, porque la palabra transgresor, que en otras épocas significó un disvalor, hoy en día se ha convertido en un valor, en un valor. Y acá tenemos un personaje muy parecido, del cual hemos hablado, que es este famoso Milei, del cual forzosamente tenemos que hablar, porque pareciera ser, por las encuestas, que es el tipo que tiene las mayores chances de llegar a ser presidente en la República Argentina, algo parecido a lo de los Estados Unidos de Trump, lo insólito, lo grotesco. Pero acá a este Milei se agrega un detalle que yo quiero en este programa resaltarlo específicamente, ¿no? Que es el problema del judaísmo en Milei. Ya lo hemos mencionado, pero ahora lo quiero ver desde otro punto de vista. Como vemos por las fotos, Milei es una persona que manifiesta una devoción por el judaísmo, pero de una manera estrepitosa. En su acto de proclamación hizo sonar una trompeta judía, el Softar se llama, ha dicho que se va a convertir al judaísmo, que él pretende ser el primer presidente judío de la República Argentina, que él se arrodilla ante un judío, que el primer lugar que va a ir a visitar si es elegido presidente va a ser Israel. Y bueno, esto ha provocado una cierta inquietud, incluso porque no todos los judíos están contentos con esto. Los judíos tienen una gran, digamos así, experiencia en cuanto a persecuciones, en cuanto a conflictos interétnicos, y hay judíos que están preocupados por esta situación y que han dicho, bueno, si tanto judaísmo después va a terminar que si este tipo le va mal, la gente va a empezar a quemarnos las sinagogas, a perseguirnos a nosotros. Esto lo han dicho algunos judíos han dicho no, que está mal este exceso de posición pro-judía. Pero aparte, yo creo que hay un detalle que hay que resaltar aquí, que es lo que llama la atención, porque esto del partido de Milei es una suma interminable de contradicciones.
que resulta ser que la candidata a vicepresidenta de Milei, esta chica que ponemos la foto, Victoria Villarruel, yo no conocía al padre, ¿no? El padre fue un héroe de Malvinas, que yo no sé si llega a estar vivo. Él murió de COVID, vamos a comentar este detalle, ¿no? Es curioso, ¿no?, que la persona que murió de COVID tenga una hija que está en el nucleamiento, en donde el presidente era un negacionista de la pandemia. Recordemos ese detalle, pero eso sería lo de menos. Fíjense que Milei tiene como uno de sus grandes modelos a la señora Thatcher, ¿no? Y la hija de un combatiente de Malvinas está junto con una persona que exalta a la señora Thatcher. Y no termina así la incongruencia, ¿no? Yo quiero referirme específicamente al judaísmo en este caso. Y la señorita Villarruel, a no ser que haya cambiado, ¿no?, a mí me consta que ella es adherente a la Iglesia Católica lefebrista. Ella participaba en ciertas, ¿cómo se llamaba?, campamentos que hacían los lefebristas, en una estancia ahí en la zona de Pichipahuida, en la provincia de Río Negro, así que evidentemente tiene una tradición vinculada con ese sector de la Iglesia, y no viene al caso citarlo aquí, porque el lefebrismo es un movimiento católico tradicionalista, totalmente antijudío, porque justamente una de las cosas que el lefebrismo le critica al Concilio Vaticano II es haber modificado el misal, en donde se dice específicamente en un pasaje del misal, condenamos a los pérfidos judíos por haber crucificado a Jesús. Entonces, ¿cómo puede ser que una persona que califica, que pertenece a un sector religioso, que califica de pérfidos a los judíos y de responsables por la crucifixión de Jesús, sea candidata a vice de un presidente que dice que quiere ser judío, que quiere ser el primer presidente judío en la Argentina? Eso a mí, no sé, me incita a una serie de dudas, porque yo sé que justamente el sector integrista católico es muy seguidor de las profecías de Don Orione. Don Orione es el que había dicho, lo mencionamos en otro programa, que cuando concluya el Kali Yuga argentino, la crisis argentina, eso va a estar signado por la presencia de un presidente judío. Eso va a ser el último momento. Bueno, hay una línea dentro de la Iglesia Católica Romana bastante tradicional, que es la del padre Ravasi. También creo que el padre de él estuvo dentro de lo que fue el proceso militar, combatiendo contra la subversión, y bueno, tuvo que pagar por eso también. Y este padre entrevistó a parte de los ideólogos de toda esta nueva derecha en Argentina, que es Márquez y Laje, y el padre Ravasi, por los tipos de bibliografía que difunde y otro tipo de cosas, es muy crítico de lo que es el sistema democrático, y que obviamente cuando hablamos de democracia hablamos del sistema liberal, o sea, no hay otra explicación desde el punto de vista ideológico, es el liberalismo político realizado, concreto en este mundo, que es el sistema democrático, con su sistema constitucional, su sistema de representación. O sea, es un sistema totalmente liberal, nada que ver con la monarquía tradicional que ha defendido siempre la Iglesia Católica Romana en sus mejores épocas. Él los entrevista tanto a Laje y a Márquez, y más allá que los deja hablar y que con toda esa perorata liberal y toda esa defensa que hacen de Milei, y hacen todo muy estilo de Trump, o sea, caen en las cuestiones de los valores, ¿no? No está a favor del aborto, en contra de la ideología de género, que son todos elementos morales como si fuera de un conservador, pero no habla nada del verdadero papel subversivo del liberalismo, que justamente es lo que lleva a toda esta crisis moral, porque no es la izquierda la que genera esto, porque la izquierda es una reacción dentro del sistema liberal que es de izquierda. Bueno, y yo vi un poco la entrevista, y bueno, más allá que el padre Ravasi sí coincide con esos elementos morales, quedó, creo yo, en mi opinión, masticando fierro, de que no quedó muy convencido de que Milei pueda ser una opción para la República Argentina. O sea, hay algo
que por lo menos ciertos grupos del nacionalismo, además se reenojaron porque Márquez tuvo una actitud bastante peyorativa con la línea más dura del catolicismo romano, porque habló del caponetismo. Y bueno, sí, casi lo crucifican ahí en las redes sociales un poco. Sí, porque sé que se pelearon con Caponeto, porque antes le publicaban cosas y Caponeto pidió claro, que sacaran más. Pues son toda una línea completamente liberal. Exactamente. Así que bueno, yo creo, me permitís que diga algo, y con esto creo que podemos terminar el programa porque estamos casi finalizando. Yo voy a decir algo que va a escandalizar un poco, ¿no? Pero para mí Milei es comunista. Yo lo digo claramente esto. Porque la meta del comunismo es la desaparición del Estado. Eso lo hemos mencionado varias veces. Y lógicamente en Rusia, al constituirse un Estado ultra potente, ultra omnicomprensivo, esa meta nunca se llegó a realizar, ni siquiera remotamente. Pero sigue existiendo como idea en Marx que el fin de la historia es la desaparición del Estado y de las clases sociales. Bueno, el señor Milei, por este video que vamos a mostrar aquí, opina exactamente igual, que tiene que desaparecer el Estado y que provisoriamente tiene que existir hasta que se llegue a una instancia en la cual no sea más necesario. Entonces, en este reportaje que pasamos, él dice, mientras haya corrupción, mientras haya gente que roba, que comete delitos, tiene que haber un Estado. Pero dice, vamos a llegar a un momento en que ya no vamos a tener más necesidad de eso, cuando la ciencia evolucione hasta que los robots, lo dice textual, y lleguen a suplantar a los jueces. Porque si un robot no puede ser corrompido, en cambio el juez sí. Entonces, esa es la idea que expresa aquí. Entonces, él en última instancia llega a la misma conclusión de Carlos Marx, la desaparición del Estado. Provisoriamente existen funciones mínimas hasta que la ciencia evolucione. Claro, la diferencia con los bolcheviques es que los bolcheviques consideran que tiene que desaparecer la burguesía. En cambio, él piensa que no, que eso se va a dar con un proceso tecnológico de evolución. Esa es la idea. Por eso terminamos el programa con este sketch ridículo de este personaje nefasto. Minarquista de corto plazo. ¿Y ve al anarcocapitalismo como un ideal a alcanzar? Sí, pero es interesante porque digo, si vos querés, hoy soy filosóficamente anarcocapitalista. Y pragmáticamente minarquista. Pero está bueno el punto que vos levantás, porque yo, digamos, en ese contexto, lo que pienso es que el progreso tecnológico nos va a permitir llegar al anarcocapitalismo. O sea, ¿qué es un minarquista? Un minarquista es el que acepta el Estado solamente para seguridad y justicia. Y si vos te fijas, hoy se están desarrollando robots que cumplen esas funciones. Que están cumpliendo esas funciones. Y la verdad que es, digamos, mucho más interesante, digamos, lo que podrían ofrecer los robots que, por ejemplo, que lo que está ofreciendo la justicia argentina, ¿no? O sea, ese no es un tema menor, o sea, es una cuestión tecnológica. De hecho, la tecnología está haciendo cosas muy interesantes. Por ejemplo, si vos vas a Tokio, digo, todos los hoteles, digamos, de 5 estrellas... ¿Están automatizados? Quiero contar ese caso, sí. Digo, vos mirás los hoteles y todos los hoteles tienen una determinada tarifa más o menos parecida. Y hay uno que sale sustancialmente más barato. ¿Ves la diferencia? ¿Dónde está? Es atendido por robots. Es más, hasta esos robots tienen capacidad de hacer empatía. Si ven que vos llegás y estás enojado... También el trato. Claro, te afecta el trato para darte contención. Entonces, por eso yo siempre, para avanzar en esta discusión, siempre sugiero que miren lo que se está haciendo en la Universidad de la Singularidad, o sea, en Singularity University. ¿Por qué? Porque ahí te vas a poder ver una ventana del futuro. Y hay cosas que hoy te parecen que no podrían ser viables y en el futuro sí podrían ser. Que Dios nos guarde y salve. Bueno, va a estar contenta la Izquierda Unida, Berman y todos van a tener que votar a Milei. Van a tener que votar a Milei, exactamente. Parece muy bien. Exactamente. Bueno, hasta el próximo programa, si Dios quiere.